Hoy quiero hablarles del miedo, o de los miedos en especial. ¿A qué me refiero con esto? Hay dos clases de miedos, o existen dos clases de miedos. Existe el miedo que se origina en las emociones, en el instinto, y existe el miedo que se origina en los sentimientos, en las creencias, en la imaginación. Estos dos miedos nos paralizan por completo, estos dos miedos oscurecen nuestra vida. ¿A qué me refiero con esto? El miedo que se origina en el instinto, en las emociones, es un miedo que por miles de años fue importante, es un miedo que en su momento fue válido, porque fue un miedo que nos ayudó a sobrevivir en un mundo agreste, en un mundo en el que había depredadores 2 veces, 3 veces más grandes que nosotros, y teníamos que estar alerta. Este miedo del instinto nos ayudó cuando nosotros éramos el último eslabón de la cadena alimenticia. Pero este miedo del instinto, de las emociones, hoy en día es totalmente obsoleto. El miedo del instinto, de las emociones, es el que nos genera dificultades en nuestras relaciones, es el que las daña por completo. ¿Por qué? Porque este miedo del instinto nos hace vivir a la defensiva, prevenidos, alerta con todo lo que sucede a nuestro alrededor. Es más, desde este miedo del instinto, nosotros llegamos a querer imponer nuestro punto de vista, a prohibir, a querer controlar a los demás. Incluso desde este miedo del instinto, llegamos a agredir a los demás. Así que la violencia, la agresión, se origina en el miedo de las emociones, en el miedo del instinto. Es la razón por la que es totalmente obsoleto. No nos sirve hoy en día. Y si ustedes lo analizan a fondo, podrán darse cuenta de lo siguiente. Hoy nosotros no estamos en una situación de literalmente defender nuestra vida a nivel físico. No es así. Nosotros no estamos en la necesidad de defender físicamente nuestra vida. Si ustedes lo analizan con detenimiento, lo que todo el día estamos haciendo es defendiendo, imponiendo nuestro deber ser. Esto es lo que defendemos y es en esto, en nuestro deber ser, donde más nos sentimos atacados. Así que no tiene sentido seguir defendiendo un sistema de creencias, un deber ser. Es la razón por la que les estoy diciendo, el miedo del instinto ya no es necesario. El otro tipo de miedo es el que les decía hace un momento, el que se origina en los sentimientos, en las creencias. Este miedo nos lleva a vivir en la imaginación, porque constantemente estamos imaginando que algo podría pasarnos, o imaginando que podríamos llegar a perder algo. Entonces, ¿qué sucede con el miedo que se origina en los sentimientos y en las creencias? Que vivimos más en la imaginación que en la realidad. Y cuando empezamos a vivir en la imaginación, dejamos de actuar en la realidad. Y cuando dejamos de actuar en la realidad, porque actuamos de acuerdo a lo que me imagino que podría suceder, entonces ya no tomamos decisiones de manera acertada, ya no evaluamos, ya no analizamos las variables a nuestro alrededor, porque la imaginación está acá y la realidad está acá, y nosotros estamos acá. Ya no vemos con claridad todo lo que hay en nuestra vida, y sin darnos cuenta, desde el miedo que se origina en los sentimientos, empezamos a enredar la vida, porque tomamos decisiones desde lo que me imagino que podría pasar y no evaluando lo que está sucediendo. Así que, señoras y señores, estos dos tipos de miedo son obsoletos. Estos dos tipos de miedo nos enredan la vida por completo. Uno daña las relaciones, el que se origina en las emociones y en el instinto, y el otro miedo nos hace enredar nuestra vida con nuestras decisiones, porque nosotros no estamos analizando lo que está sucediendo, sino estamos actuando desde lo que nos imaginamos que podría suceder. Ahora, ¿qué va sucediendo con esto? Que llega un momento en que cuando vivimos desde el miedo es como si nuestra vida se oscureciera por completo, e incluso podemos llegar a caer en la paranoia, porque vivimos angustiados, alerta a una cantidad de cosas que ni siquiera están sucediendo en la realidad. Pero viene algo interesante, que inconscientemente, como no vivimos en la realidad, como estamos prevenidos a la defensiva, como no estamos evaluando todo lo que hay a nuestro alrededor,
podemos llegar a crear inconscientemente esas situaciones a las que más miedo le tenemos. Y caemos en lo que se llama la profecía autocumplida. ¿Qué es la profecía autocumplida? Que por no analizar nuestra vida, por no evaluar lo que hay a nuestro alrededor, acabamos generando las situaciones a las que más miedo le tenemos. Así que, ¿cuál es la invitación, señoras y señores? Dejemos de actuar desde el miedo. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque para mí siempre es muy importante el cómo. La única manera que tenemos para dejar de actuar desde el miedo es desde el análisis, es desde el raciocinio, es desde el estudiar, es desde el evaluar lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que nos salva del miedo? Lo único que nos salva del miedo es la ciencia. ¿A qué me refiero con la ciencia? Con el estudiar, con el analizar, con evaluar. Eso nos lleva a vivir en la realidad. Porque si ustedes lo miran detenidamente, el miedo es un fantasma que no existe. Es como cuando ustedes están acostando a su hijo, apagan la luz de la habitación de su hijo, van a salir de la habitación y su hijo de pronto les dice: mamá, papá, no te vayas de la habitación, que hay un fantasma, hay un monstruo bajo la cama. Cuando su hijo les dice eso, ¿ustedes qué hacen? Se detienen, encienden la luz de la habitación e invitan a su hijo a que mire bajo la cama. Ustedes se agachan con él para mostrarle que bajo la cama o en la habitación no hay monstruos, no hay fantasmas. Eso es de lo que les estoy hablando. El miedo oscurece la habitación. Esta es la habitación. El miedo oscurece la habitación. El análisis, el raciocinio, el estudiar enciende la luz. Y cuando encendemos la luz de la conciencia, los miedos desaparecen. Así que dejen de vivir desde el miedo, por favor. Dejen de vivir desde el miedo y empiecen a vivir con la habitación iluminada. Enciendan la luz de la conciencia, de la ciencia, del análisis. Esto es lo que quería decirles en este video. Como siempre, mi intención es torcerles la cabeza. Esa es mi intención, darles una información diferente a la que estamos acostumbrados a escuchar habitualmente. Miren a ver qué sucede.